regresamos a nuestros programas especiales de Informe Especial Elecciones 2015. Como usted recordará, el mes pasado arrancamos con las luces y sombra de uno de los candidatos que se perfilan para participar en la contienda electoral como presidente, Roberto Alejos. En esta ocasión vamos a conocer muy a fondo la vida de Mario Estrada. Mario Estrada Orellana es el dirigente de la Unidad del Cambio Nacional. Seguramente usted ya ha escuchado muchísimo de él, pues su participación en la vida política data de los años 90. No obstante, hoy usted conocerá de cerca sus luces, sus sombras, en voz del protagonista. Quédese conmigo para este programa especial. Las luces de este personaje inician en Jalapa. Mario Estrada nació el 19 de junio de 1950 en Monjas, Jalapa. Es el primogénito del matrimonio de Adán Estrada Ruano y Zoila Orellana. Su infancia, llena de carencias, esfuerzo y mucho trabajo, transcurrió en su natal Jalapa, donde atendió la educación primaria en una escuela tipo federación. Para asistir a clases caminaba 8 kilómetros y cuando no estaba estudiando trabajaba la tierra al lado de su padre como agricultor. Cuando se traslada a la ciudad capital de Guatemala, estudia ingeniería industrial en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posteriormente trabaja en el Ministerio de Finanzas como ayudante de bodeguero y 10 años después consigue ser director administrativo de este ministerio. En 1995 participó en las elecciones generales como candidato a diputado por el partido Unión del Centro Nacional, donde tuvo su primer revés, pues no llegó a ganar ninguna curul en el Congreso. Sin embargo, en las elecciones de 1999, la suerte le da un giro, cuando logra llegar a la ansiada curul, apoyado de Alfonso Portillo y ya en el partido Frente Republicano Guatemalteco, donde sería uno de sus nuevos líderes. Su entrañable amistad con Alfonso Portillo le valió que para el año 2000 fuera nombrado como director de la Secretaría de Desarrollo Social Cedesol, la cual tenía por objetivo apoyar a los sectores más desfavorecidos del país. Cedesol fue creada a imitación de la Secretaría de Desarrollo Social en México. Y en Guatemala, el gobierno de Alfonso Portillo le asignó un presupuesto de 248 millones, los cuales estuvieron a cargo de Mario Estrada. Sin embargo, una de las más duras críticas a Cedesol se dio en los medios cuando fue descubierto que el 80% de su presupuesto había sido dirigido a gastos de funcionamiento y no a la inversión en desarrollo como se había prometido. El nombramiento de Estrada y su trabajo en Cedesol generó resquemor dentro de las filas del FRG, pues se hablaba de que su labor era clientelar y con miras a elevar su perfil político. Es luego de su paso por la Cedesol que las sombras de Mario Estrada comienzan en su vida, se hacen públicas y su lado oscuro del funcionario comienza a saltar en los medios. En el año 2000, la Cedesol invirtió más de 30 millones en la compra de equipo de computación, 20 millones en comprar equipos y 80 millones en mobiliario de oficina y hasta repuestos. El Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF, dio cuenta por aquellos días que la mayoría de estas compras fueran ejecutados con fondos rotativos, un mecanismo que permite a los funcionarios comprar sin cumplir con la ley de compras y contrataciones del Estado y evade mecanismos de transparencia. Cabe resaltar que las denuncias en contra de Estrada fueron desestimadas por falta de pruebas en su momento por el Ministerio Público, a pesar de las múltiples indicaciones en la prensa. Sin embargo, en el año 2002, la Contraloría de Cuentas lo multó, pues una investigación periodística determinó que durante su gestión
Estrada Orellana había comprado una vivienda de 6.4 millones en Vista Hermosa y no la había declarado en su probidad. Llegado el año 2006 y por influencias que Mario Estrada aún tenía en el gobierno, según sus opositores, él fue quien lleva a Carlos Enrique Mencos por primera vez a la Contraloría General de Cuentas de la Nación, cargo que actualmente ocupa. Por aquellos días, la diputada Anabela de León interpuso un recurso en el Ministerio Público donde evidenciaba malos manejos financieros de Estrada, pero al cabo del tiempo, los casos fueron cerrados, aduciendo faltas de pruebas. Cabe mencionar que en el año 2006, Mario Estrada fue proclamado candidato de la presidencia por la UCN y quedó en un 6º lugar. Luego, en el 2010, volvió a participar con UCN, logrando 385.932 votos. Muchos atribuyeron el incremento de su campaña a la promesa que decía: si Mario Estrada llega a la presidencia, sacará a Alfonso Portillo de la cárcel. Es de recordar que por esos días Portillo filmó un video desde prisión solicitando el apoyo para Estrada. Además, la abogada Karen Fisher acusó a Estrada de haberse robado las siglas del partido Unión del Centro Nacional, UCN, y el logo que décadas atrás habría fundado Jorge Carpio Nicol. Hoy día, Mario Estrada es un exitoso empresario en su natal Jalapa, donde es propietario de gasolineras, fábricas de blogs, empresas de cable, ferreterías y fábricas de vidrio. Hoy, por tercera vez, buscará ser electo como presidente de Guatemala de la mano del propio partido UCN. El regreso de Alfonso Portillo a Guatemala, luego de haber purgado condena por lavado de dinero en Estados Unidos, le ha sumado a la figura política de Estrada. Estamos presentando Informe Especial. En McDonald's, la vida es magnífica. Magnífica. Ahora con tocino. Para desayunar, deliciosos hotcakes acompañados del mejor café. McDonald's me encanta. Aún recuerdo la primera vez que te vi. ¿Y cómo olvidar el día que nos casamos? La vida nos ha dado muchas sorpresas. Y nos ha puesto algunos obstáculos en el camino. Pero aunque pase el tiempo, yo te sigo viendo como el primer día. Porque la vida siempre te da sorpresas. Existe Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento. Adquiérelo en todas las agencias de Banco Industrial desde 400 quetzales, con el respaldo de Seguros El Roble y servicios médicos y hospitalarios. Mejores Familias es agua segura. Entonces sí es de mucha importancia solidificar el agua antes de beberla. Y mantenerla también tapada en los recipientes que tenemos en nuestras casas. Son 3 métodos. Tenemos el método de clorarla, hervirla y solidificada. Póngale que evitando enfermedades, también evitamos los gastos en estar curando a nuestros niños, en comprarles medicinas. Azúcar de Guatemala es seguridad alimentaria nutricional. Estamos presentando Informe Especial.
Es para Informe Especial un gusto tenerlo aquí, Mario Estrada, un político de antaño, una persona que ha figurado públicamente desde los años 90 y que cuando uno llega hasta Jalapa es muy bien conocido, un cacique del área. Cuénteme, ¿quién es usted? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son sus orígenes? Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por la invitación para poder compartir en su programa, que el Guatemala conozca de dónde venimos, quiénes somos y qué es lo que pensamos, qué es lo que queremos para nuestro país. Yo soy un hombre nacido en el municipio de Monjas, Jalapa. Ahí nací, pero mi niñez completa y hasta mi juventud pues la estudié en la cabecera departamental de Jalapa. Estudié mi primaria en la cabecera municipal de Monjas, Jalapa. Mi niñez la viví en una situación de pobreza y extrema pobreza. Me graduó, me vengo a la ciudad capital a inscribirme a la Universidad de San Carlos de Guatemala, a la Facultad de Ingeniería. Ahí me graduó de ingeniero industrial. Mario Estrada pues se identificó mucho con la gente de Jalapa. Me retiré a mis 18 años de allá. Regresé con el tiempo a Jalapa a establecer una proyección, a ayudar a mucha gente, a la gente necesitada, a la gente que necesitaba ser orientada y capacitada. Nunca me olvidé de mis raíces, porque eso es algo muy importante. Las personas nunca deben de olvidarse de su identidad y no deben olvidarse de sus raíces, y eso es lo que yo hice. Por eso es que mantengo una muy buena relación, una muy buena amistad y una muy buena proyección en el departamento de Jalapa. Al regresar a Jalapa, usted es muy bien reconocido en el área como un próspero empresario. Cuéntenos un poquito de su arranque, de su juventud, del Mario empresario. Yo empecé cuando vine a la ciudad capital, pues obviamente me vine como aquel que va con el sueño americano a los Estados Unidos. Yo me vine con un sueño a la ciudad capital, a querer superarme. Y me inscribí a la universidad, como le digo, me graduó de ingeniero, pero antes de eso yo había iniciado ya un proceso. Ese proceso lo inicio precisamente trabajando en el Ministerio de Finanzas Públicas. Entro a trabajar al Ministerio de Finanzas Públicas desde una posición muy baja. Ningún trabajo es denigrante. Yo entré haciendo un trabajo operativo como de conserje, pero este trabajo, esa dedicación que tuve, pues me llevó a ser director general también ahí en el Ministerio de Finanzas. Y quiero contarle que también me ofrecieron ser ministro de Finanzas, pero no quise aceptar porque me quise dedicar ya al mundo empresarial. Posteriormente, usted se va convirtiendo en un personaje muy importante en la vida política de los jalapanecos, y hay un momento donde usted decide dar un salto a la política, y me llama la atención que lo hace justo con el Partido Unión del Centro Nacional que en paz descanse Jorge Carpio Nicol, que ya había muerto. Usted toma el partido o entra al partido en un momento clave donde comenzaba a descender. Cuénteme de ese paso de este Mario empresario a un Mario político. Silvia, esto es algo que para mí me lleva a una gran satisfacción. Yo me hago empresario. Después de hacerme empresario, gracias a Dios nuestro Señor, quise compartir parte de las utilidades con la gente humilde, la gente sencilla de mi pueblo, la gente necesitada, porque yo tengo esa historia, tengo esas raíces, y quise regresar a apoyar a mucha gente que también necesitaba salir de la situación en la que se encontraba. Y me proyecté ayudando a muchas comunidades, a mucha gente, creando una especie como de fundación para llegar a esa gente necesitada, orientarla, qué tenía que hacerse para salir de la triste realidad en la que se encontraba. Y ahí es donde se acercan algunos amigos míos de Jalapa y me dicen, bueno, usted está ayudando a mucha gente, está orientando a mucha gente, ¿y por qué no acepta ser candidato? Y nosotros le damos el espacio en la UCN. En ese entonces ya Jorge Carpio no existía, y me invitan a participar. Yo no muy quería, lo consulté con mi familia y no querían que lo hiciera, pero con el tiempo pues vi que la oportunidad se daba para poderme proyectar más. Hay personas que les gusta que se les mienta, y yo, como no era un buen político, porque se llama que el buen político es el que miente, pero yo sí hablé con franqueza y hablé con honestidad, y les dije que iba a donar mi salario.
por completo, iba a seguir en la obra. Entonces mucha gente se involucró a mi movimiento, pero yo jalé a las personas que no votaban, que no estaban empadronadas. Entonces sí generé una gran expectativa. Fue el primer gran fiasco. Sin embargo, un año después surge algo que va a marcar su historia y su vida, que es cuando usted conoce a Alfonso Portillo. Usted es percibido en Guatemala como uno de los allegados y de los amigos íntimos de este Alfonso Portillo, que sigue siendo una figura nacional. Cuénteme un poquito de estos inicios, de su amistad, de su relación con Alfonso Portillo. Precisamente fue en el mismo año en el que yo participé, porque después de que termina la primera vuelta y pierdo la elección, yo me acerco a Alfonso para apoyarle en la segunda vuelta. Y empezamos a construir una buena amistad, una gran amistad. Empecé a caminar con él, empecé a apoyarle, a respaldarle. Trabajé el departamento de Jalapa y también trabajé varios departamentos del país apoyándole y respaldándole en la construcción de un proyecto político. Usted fue financista de él, inclusive. Le apoyé, le puedo decir, tal vez no fui el financista, le apoyé con lo que yo podía hacer y lo estaba haciendo de corazón porque creía en el proyecto político de él en la segunda vuelta. En enero, después del 14 de enero de 1996, precisamente el 15 de enero, iniciamos de nuevo el trabajo. Recorrimos el país desde el 15 de enero, trabajando el país solo él y yo, solitos los dos, en un carro, visitando comunidades, municipios, cabeceras municipales, diferentes distritos del país, construyendo una plataforma política que le permitiera a él ya en esa campaña ganar las elecciones. Posteriormente me convierto ya en la época de elecciones, en 1999 me convierto en el director nacional de su campaña. Eran momentos interesantes de los que me gustaría ahondar un poco, porque recordemos que Alfonso Portillo recién unos años antes venía de México a Guatemala, no era una figura conocida, se toma de un partido, el FRG, que inclusive no era de él. Él surge luego de que el general Efraín Ríos Montt no puede participar. ¿Cómo es que logran consolidar un apoyo masivo recorriendo el país en carro? Alfonso ya había participado en la campaña. El FRG le da la oportunidad de ser el candidato presidencial cuando el general Ríos Montt no puede participar. Entonces había que buscar un candidato. Incluso en el inicio no se pensaba en que él fuera el candidato, se pensaba en otro candidato. Pero posteriormente, ya a escasos meses de las elecciones, se piensa en que Alfonso puede ser el candidato. Un extraordinario candidato, muy carismático, con muy buen discurso, un hombre muy inteligente, logra posicionarse rápido, porque no se creyó que él pudiera lograr ubicarse en una segunda posición contra Álvaro Arzú para poder pelear la presidencia de la República. Después de ahí es donde iniciamos nosotros el 15 de enero de 1996, iniciamos todo ese proceso de recorrido a nivel nacional, llevando el mensaje, identificándonos con la gente, estableciendo ese contacto directo. Mario, me llamó muchísimo la atención, haciendo trabajo de investigación, de hemeroteca, uno descubre que por esos años, en 2000, cuando Alfonso Portillo llega y toma posesión formalmente como presidente, muchísimos de los FRGistas lo ven a usted como el poder tras el trono. Se habla inclusive meses después de una fragmentación y una división en el partido donde ellos se denominaban los FRGistas y los portillistas, inclusive en los medios de comunicación, los portillistas apadrinados o dirigidos por Mario Estrada. Cuénteme un poquito de todo este movimiento y qué fue lo que pasó adentro del partido. ¿Por qué estas dos corrientes? En todos los partidos políticos existen celos, existen diferencias. Yo ya era FRGista porque fui candidato a diputado por el FRG por Jalapa. Yo fui, después de haber perdido una elección con UCN, hago mi paso al FRG, hablé con toda mi base partidaria y aceptan de que yo me involucrara de lleno al trabajo partidista. Le quiero contar que fui candidato a diputado siendo director general de una campaña. Yo no fui a hacer campaña a Jalapa como diputado. Yo me dediqué a hacer campaña nacional, manejando la estrategia de campaña con Alfonso, y solo iba
de lunes a martes o miércoles a Jalapa a proyectarme, a seguirme proyectando con mi gente. También rompimos récord porque a las diputaciones se ganaban con 7,000 votos y yo gané con aproximadamente 30,000 votos la diputación en Jalapa. Y ese trabajo de proyección que hice ya siendo FRGista, porque me convertí en el secretario general departamental del FRG en Jalapa, y no me vieron tal vez algunos FRGistas así, como el hombre que ya pertenecía al FRG, que era del FRG, y también siendo amigo de Alfonso Portillo. Y luego hay un hecho que marca realmente la división, que es cuando el presidente Alfonso Portillo decide crear la Secretaría de la Sedesol. Muchísimos de los FRGistas y de los críticos dijeron que era una secretaría ad hoc, hecha a la medida del amigo, para levantar su figura política, para poder crear algún tipo de base electoral. Cuénteme un poquito de la Sedesol y sus arranques, sus creaciones, porque realmente era algo diferente y bastante innovador en el ámbito político guatemalteco. Yo creo que ahí es donde se despierta el celo. Yo no estaba considerado para estar en el gabinete del gobierno del FRG. En ese momento pues ya no había espacio para Mario Estrada. Entonces se va a crear una secretaría, no para que quedara ad hoc para Mario Estrada, para darle un premio de consuelo, sino que esa secretaría nace, incluso empezamos a diseñar cuáles iban a ser las actividades específicas de Sedesol, y precisamente era para entrar directamente con los programas sociales. Y así fue, como lo platicamos con el presidente Portillo. En ese entonces, la proyección tenía que ser rápida, o sea, la respuesta tendría que ser rápida hacia el pueblo de Guatemala, y así fue, porque los programas sociales nacen ahí, como las cocinas comunitarias, no comedores solidarios, como la ayuda que llegaba a la gente, pero no una ayuda politizada, sino era una ayuda que tenía una auditoría social. No existía ninguna condicionante de afiliarse a ningún partido político. El problema fue que esa proyección que se dio hacia el pueblo de Guatemala me veían a mí como un riesgo político. Creían de que había sido creada ad hoc para que Mario Estrada hiciera figura y que después se proyectara como candidato a presidente. Sin embargo, cuando uno comienza a hacer todo el análisis de la hemeroteca, comienza a ver muchísimos escándalos de malversación, acusaciones de corrupción. Por ejemplo, se les indica que durante el primer año se manejó un presupuesto de aproximadamente 248 millones y que de esto el 80% era invertidos en gastos de funcionamiento, en computadoras, en vehículos, en oficinas, en salarios, y un 20% se destinaba únicamente a esos pobres. ¿Es esto realidad? ¿Y qué fue lo que pasó cuando esa prensa y la media directamente atacan que no se estaban cumpliendo con las funciones para las que había sido creado Sedesol? Es que precisamente ahí es donde viene, creo yo, la distorsión de la información. Y creo que fue más mediático el escándalo. Se hablaba que Sedesol había trabajado 400 millones de quetzales, todavía algunos medios lo manejan de esa manera. Quiero contarle, Silvia, que la realidad es otra. Lo que se manejó en Sedesol fueron 170 millones de quetzales, de los cuales 90 ya estaban comprometidos con UCE y UNEPSA. Las dos unidades que pasaron a formar parte de la estructura de Sedesol. Sedesol no tenía estructura, había que construir una estructura, y esa estructura se construyó a nivel nacional. Eso nos llevó un tiempo, nos llevó aproximadamente 4 meses. En mayo fue cuando realmente empezó a funcionar Sedesol. Para eso había que crear un fondo de organización y fueron aproximadamente 30 millones, no fue un escándalo, una inversión tampoco enorme que se diga, mire, todo el dinero y todo el presupuesto se llevó en armar la Sedesol. No, fueron aproximadamente 30 millones en montar 22 coordinaciones departamentales en todo el país, más la sede central de Sedesol. La inversión real de Sedesol no fue escandalosa, fue mínima. Lo único que se hizo con UNEPSA y UCE fue pagar deudas de arrastre
que ya venía, porque ellas tenían su propio presupuesto, que sumaron a los 170 millones de quetzales que realmente manejó Sedesol. Y ahí está la información en contabilidad del Estado cuando se hizo el cierre de la Sedesol, porque había que entregar cuentas. Entonces se arma un escándalo, se trata de satanizar la administración de Mario Estrada en la Sedesol y vemos que cuando revisamos documentos, la realidad es otra. Cuando revisamos documentos, la realidad es otra. Estamos presentando Informe Especial. En McDonald's, la vida es magnífica. Magnífica. Ahora con tocino. Para desayunar, deliciosos hotcakes acompañados del mejor café. McDonald's me encanta. Mejores familias es agua segura. Entonces sí es de mucha importancia solidificar el agua antes de beberla. Y mantenerla también tapada en los recipientes que tenemos en nuestras casas. Son 3 métodos. Tenemos el método de clorarla, hervirla y solidificarla. Póngale que evitando enfermedades, también evitamos los gastos en estar curando a nuestros niños, en comprarles medicinas. Azúcar de Guatemala es seguridad alimentaria nutricional. Aún recuerdo la primera vez que te vi. ¿Y cómo olvidar el día que nos casamos? La vida nos ha dado muchas sorpresas. Y nos ha puesto algunos obstáculos en el camino. Pero aunque pase el tiempo, yo te sigo viendo como el primer día. Porque la vida siempre te da sorpresas. Existe Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento. Adquiérelo en todas las agencias de Banco Industrial desde 400 quetzales, con el respaldo de Seguros El Roble y servicios médicos y hospitalarios. Estamos presentando Informe Especial. Inclusive se habla de un proyecto de 355 millones para 11 hospitales nacionales que iban a ser creados en ese momento, y allí mismo surgen los mismos personas que supuestamente iban a participar denunciándolo a usted de haber favorecido a Decobo, a una sola empresa. Interviene el FRG y es suspendida este importante proyecto. Cuéntanos un poquito sobre todos este tipo de programas que eran tan importantes para el país y que fueron boicoteados de alguna manera. Fíjese que esos 350 millones de quetzales fue por una cooperación internacional. No era parte del presupuesto de la nación que ya estaba establecido. Eso fue una cooperación que nosotros conseguimos en la Sedesol, una ayuda para construir esos hospitales. Hicimos la licitación, lanzamos la licitación y nunca hubo adjudicación. Y le quiero contar que el primer interesado en cancelar y dejar sin efecto las licitaciones fui yo. Yo lo propuse que se cancelara porque empezó a crear celos entre el Ministerio de Salud y la misma Sedesol. Ahí no había ya sesgo para quién iban esos hospitales, porque no hubo asignación a ninguna empresa en ningún momento. Yo creo que lo que se estaba pensando era en las comisiones que podían darse. Y por eso fue que empezaron a tocar a la Sedesol. Y aquí en ningún momento se llegó a un acuerdo, a ninguna negociación, ni a ninguna adjudicación. Tristemente no se dio para el pueblo de Guatemala. Si no, vea cómo está la red hospitalaria hoy, que es un desastre. Si esos hospitales se hubieran construido, no estuviéramos en la situación que estamos ahora en Guatemala.
Hablando de licitaciones, también mediáticamente cuando uno va a los trabajos de hemeroteca, se le acusa a usted muchísimo de haber utilizado aquellos famosos fondos rotativos, haberse amparado en ellos y no haber hecho contrataciones abiertas o licitaciones para participar, de no haber implementado métodos de transparencia. Cuénteme un poquito cómo estuvo toda esta gestión adentro de la Sedesol. Mire, lo que se dio allí, como le digo, fue que la Contraloría General de Cuentas, que yo pedí a la Contraloría, tengo la nota ahí y me consta que le pedí a la Contraloría que nos auditara, que revisara el trabajo que nosotros estábamos haciendo. Precisamente tengo donde doy la conferencia y enseño donde yo digo, por favor le pido a la Contraloría que audite los trabajos que estamos haciendo. No hubo ninguna trascendencia dentro de la fiscalización de la Contraloría, todo el trabajo fue transparente y fue bien realizado. Lo que sucedió es que también hubo mala intención, como que recibió el Contralor órdenes para que se me castigara, para desgastar mi imagen. Porque yo en ningún momento tuve ninguna orden de captura, ningún proceso, no tuve nada. ¿Qué sucedió con eso? Que sumaron las compras que hacía cada una de las coordinaciones en todo el departamento, que lo podían hacer, la ley de contrataciones del Estado lo permitía, de compras y contrataciones del Estado lo permitía, donde podían comprar hasta 9,000 quetzales. Sumaban la compra de los 9,000 quetzales en los 22 departamentos, después me decía, mire, ¿y por qué no licitó? Pero no se podía licitar, sí que tenía autorización cada una de las delegaciones departamentales de poder efectuar las compras. Y después viene y se castiga, lo suman todo y dice, bueno, una multa de 2,000 quetzales por no haber licitado. Eso era lo más que se dio. Entonces decía malversación, y la malversación no es robo. Mario, sin embargo, fueron 10 meses lo que duró la Sedesol. Es un tiempo récord. Fue cerrado por los mismos miembros del FRG. ¿Qué pasó? ¿Por qué una secretaría tan importante que arrancaba con los fondos sociales es cerrada por el mismo partido? Muchísimos de ellos dijeron, aquí hay corrupción, por eso le estamos cerrando. Por eso fue malintencionado. La verdad, cuando no le quisieron asignar fondos en el presupuesto nacional del siguiente año a Sedesol, yo fui al Congreso y les dije, miren, es una secretaría que no es porque se quiera complacer al secretario. Si quieren, quiten al secretario, pero dejen esa secretaría tan importante. Si el problema soy yo renuncio, yo me voy y regreso al Congreso de la República. Pero por favor, no castiguen a una institución por el celo hacia una persona que creen que se perfila como candidato a presidente. No, yo puedo lanzarme otra vez a ser candidato a diputado, porque así lo hice. Y volví a ganar con la misma cantidad de votos que gané la primera vez. A mí me llama muchísimo la atención cuando uno se remonta a aquellos años. Usted recibió la noticia del cierre de la Sedesol a través de Juan Francisco Reyes, que era el vicepresidente. Mientras tanto, el presidente Alfonso Portillo tomaba un avión para Panamá. Yo le quiero preguntar, ¿se sintió usted traicionado en ese momento de que su amigo, su hermano, como usted lo ha llamado en algunas ocasiones, no le hubiera comunicado la noticia de un cierre tan abrupto y, como me está diciendo usted, por eficiente? En ese momento, la verdad, recibir una noticia de esa manera recibir una noticia así a golpe, ¿verdad? Tal vez no traicionado. En ese momento yo me sentía triste y defraudado porque el daño no se lo estaban haciendo a Mario Estrada. El daño se lo estaban haciendo a millones de guatemaltecos necesitados de una respuesta inmediata para resolver sus problemas. Le quiero también contar otra cosa. Si el problema era que Mario Estrada le estaban cerrando una secretaría porque era señalada por muchos actos de corrupción, a mí me ofrecieron en ese momento ser viceministro de Comunicaciones. Me ofrecieron ser ministro de Agricultura. Y ¿Por qué no aceptó? Porque ya no quise. Yo no quise continuar en un juego político, porque entonces iba a ser castigado nuevamente por personas resentidas, por personas que no querían ver el progreso y el desarrollo de un país. Entonces decidí regresar al Congreso y quiero contarle que me quedé 6 meses sin llegar al Congreso porque quería que me investigaran. Porque si en ese momento me probaban algo, yo renunciaba a mi inmunidad. Porque yo así soy. Luego de que usted sale, sabemos que al día de hoy no existe ningún proceso penal en contra suyo. El Ministerio Público desestimó muchos casos, Contraloría le otorgó los finiquitos. Sin embargo, en los medios de comunicación se reporta la compra de su casa por 6.4 millones, que resultó también siendo un escándalo, porque decían cómo un funcionario que en Sedesol gana 14,000 quetzales
puede tener el suficiente dinero para adquirir una vivienda en Vistahermosa por este monto. Cuénteme un poquito de esto, que fue uno de los últimos escándalos ya en esta fase final. Fíjese que eso es algo agradable y me encanta, porque un medio de comunicación escrito pues lanza y manda fotos de mi casa donde yo vivo, pero esa casa la compré yo antes de estar en el gobierno. O sea, esa casa fue comprada antes, o sea, no la compré estando en el gobierno. Yo soy un empresario con trayectoria. Yo tengo 24 años, 25 años de ser empresario. O sea, y el gobierno de Alfonso hace 16 años que tomó posesión. Y cuando yo llegué, o sea, yo ya tenía un patrimonio construido dentro de todo eso. Mi casa de Jalapa, la casa de acá de Guatemala, otros bienes que yo he tenido antes de llegar a la Secretaría. Y otra cosa más, que me decía, no la declaró en la declaración de propiedad, ese fue el escándalo. Exactamente. Sí, y le quiero contar que yo no la podría declarar porque la casa no estaba a mi nombre. La casa está a nombre de una sociedad anónima. Entonces, esa casa, si hubiera estado a mi nombre, yo con gusto lo hubiera hecho. Todo lo que estaba a mi nombre, claro que yo lo declaré. Y hubo transparencia dentro de la información que yo trasladé. ¿Valió la pena haber pasado por Cedesol? ¿Valió la pena haber acompañado a Alfonso Portillo? ¿Valió la pena este desgaste inicial en la política? Mire, cuando se quieren hacer cosas buenas por Guatemala, creo que sí vale la pena el sacrificio y vale la pena el desgaste. Yo soy una persona bien intencionada. Injustamente se dio el desgaste, le quiero decir, pero mis intenciones no se van a quedar solo en intenciones, porque yo sigo en la lucha, yo sigo trabajando porque creo que Guatemala se merece algo bueno y vale la pena. Y yo les digo una cosa, yo me siento muy orgulloso de la amistad de Alfonso. Yo cuando soy amigo, y le voy a decir una cosa, y jamás traiciono al amigo, nunca he traicionado al amigo. Mario Estrada es una cosa como amigo, y cuando yo le doy la mano a alguien, le doy la mano viéndole a la cara y viéndole a los ojos, y me muero con él hasta el final, porque yo soy chapeado a la antigua. No porque sea oriental, sino porque soy un buen guatemalteco. Y cuando yo le digo esto es, eso va a ser hasta el final. Y cuando yo le digo esto es, eso va a ser hasta el final. Bueno, ha escuchado usted de voz del protagonista Mario Estrada sus luces y sus sombras. La próxima semana vamos a continuar con esta segunda parte. No se lo pierda, porque vamos a tocar temas de fondo, vamos a conocer su relación actual con Alfonso Portillo, vamos a hablar sus planes a futuro, vamos a hacer un análisis sobre la UCN como un partido que en la elección pasada obtuvo 17 diputados que llegaron hasta el final. De eso vamos a hablar en nuestro próximo programa. No se lo pierda, quédese conmigo en Informe Especial, porque somos el único programa de televisión que le estamos presentando de frente y en voz de los protagonistas, luces y sombras con los candidatos presidenciales 2015. Los esperamos. Me puedes seguir en Twitter, sgereda, Facebook, Silvia Gereda Valenzuela, y todos los programas están online, www.canalantigua.tv.